Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Se me anda moviendo este cachivache. Listo. Bendito Padre, gracias, Señor. Perdónanos el día de hoy por nuestra iniquidad, por nuestros malos pensamientos, Señor. Que nuestro arrepentimiento sea sincero y sobre todo, Señor, escúchanos para que nos reveles la verdad de tu palabra, para que podamos seguir aprendiendo de ti, pero sobre todo para que aprendamos a hacer tu voluntad y a poner todo lo que leamos en obra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Ando peleándome con todo esto porque andamos corriendo otra vez por todos lados. Y miren, otra vez se movió. Es que, perdonen ustedes si los mareo, pero ahí está. Ahora sí, espero que ya no se caiga otra vez. Andamos corriendo por todos lados como locos, vueltos locos. Mañana tenemos un servicio en la iglesia, el domingo también. Entonces hay que preparar todo para estar bien con el Señor. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, y escrito está: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Después de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, y siendo nuestra confesión a voz de todos nuestros pecados, nuestro espíritu se siente complacido por la presencia de Jesús aquí y ahora, percibiendo su amor y gracia con su benignidad y bondad, teniendo también su misericordia, y exclamar en adoración y alabanza a Jesús nuestro Señor, lo que escrito está: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Así que por consecuencia nuestra unidad con Cristo será sencilla, sin fingimiento, con alegría, adheridos a Él para siempre, haciendo lo bueno. Aleluya. Bueno, la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. Y vamos a comenzar hoy con un nuevo libro, el libro del profeta Jeremías. Su nombre significa Dios arrebata. Ahora bien, Jeremías empezó desde muy joven su ministerio profético. Aproximadamente duraría su ministerio unos 40 años más o menos. Él empezó a profetizar desde el último rey bueno de Judá, el rey Josías, el buen rey Josías. Y de ahí se extendió hasta muchos años después de la cautividad babilónica. Fue un ministerio difícil, muy difícil. De hecho, todavía hay, y con ignorancia, que le llaman el profeta llorón. En realidad, si pasaran una tercera parte de lo que pasó Jeremías en su ministerio profético, esos que le dicen profeta llorón se estarían revolcando de dolor, de lloro en el piso, porque lo que pasó el pobre Jeremías sí fue algo bastante terrible, y fue algo que Dios permitió, y fue algo que Dios le dijo que tenía que pasar. También Jeremías profetizó mucho acerca de que Israel tenía que ir a arrepentimiento, porque ya venía la disciplina del Señor, ya venía en forma del reino de Babilonia. Y cuando estuvo en el exilio babilónico, Jeremías les profetizaba que iban a regresar a la ciudad después de que hubieran aprendido todo lo que habían hecho y lo que no habían hecho, y que eso que estaban pasando era consecuencia de su desobediencia y su idolatría. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 1 del libro de Jeremías. Y escrito está: llamamiento y misión de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra del Señor que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra del Señor a mí, diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Dios, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, y mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra del Señor vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije:
veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra del Señor por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo el Señor, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Capítulo 2 del libro de Jeremías, escrito está, el Señor y la apostasía de Israel. Vino a mí palabra del Señor diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos, todos los que lo devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Oigan la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo el Señor, qué maldad hallaron en mí, en sus padres, en mí sus padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, y no dijeron, ¿dónde está el Señor, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre, y los introduje en tierra de abundancia, para que comieran sus sacerdotes, para que comieran su fruto y su bien, pero entraron y contaminaron mi tierra, e hicieron abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con ustedes, dijo el Señor, y con los hijos de sus hijos pleitearé, porque pasan a las costas de Quitim, y mirad, envíen a Cedar, y consideren cuidadosamente, y vean si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense cielos sobre esto, y horrorícense, desólense en gran manera, dijo el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como una ramera, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Dios el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los vales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscan no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo le hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel.
ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos ustedes prevaricaron contra mí, dice el Señor. En vano he azotado a sus hijos, no han recibido corrección. Su espada devoró a sus profetas como león destrozador. Oh generación, atiendan ustedes a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto? Cambiando tus caminos, también serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de ahí saldrán con tus manos sobre tu cabeza, porque el Señor desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Con eso terminamos los 2 capítulos de Jeremías del día de hoy, y vemos casi de la misma manera como fue Isaías, lo que empezó profetizándoles Jeremías, fue que eran rebeldes, eran idólatras, eran traidores, inclusive les llama rameras. Habían hecho pacto con otros dioses, le prendían incienso a otros dioses y se habían olvidado de Dios, que Dios les recrimina, en vez de volverme el rostro, me volvieron su cerviz, me volvieron la espalda. Aún así, Dios les está diciendo, todo lo que viene sobre ellos, los reinos del norte se van a abalanzar sobre ellos para meterlos en disciplina, porque inclusive ya leímos que Nabucodonosor y Ciro fueron, ¿cómo decirlo? No herramientas, fueron el medio que Dios utilizó para meter en cintura a Israel. Y aún así también a ellos les pronosticó que por haberse pasado la mano con Israel, Dios los iba a castigar, y los castigó de muy mala manera. Un momento. Jaco, cállate. Perdón, me dejaron aquí encerrado con mis perritos solito. Estoy solo y no los puedo controlar. Uno de ellos se llama Jaco. Ven acá. Ven acá, Jaco. Ven. Súbete. Ven. Súbete. Este es el Jaco. Miren. Este mendigo perro que recogimos moribundo. Bueno, no recogimos. Que rescatamos moribundo de Cuernavaca, Morelos. Pobrecito perro. Venía en los huesos con una infección terrible en la boca. A punto de morir. Y mi amadísima esposa lo rescató. Y ahora ya tenemos un perro bien latoso. Después de que estaba a punto de morir, le salvó la vida a mi esposa. Y aquí está de latoso, mírenlo. Pero bueno, perdón por el escándalo, pero los tengo que estar cuidando estos. Bueno, y continuamos. Bueno, aquí hay algo muy interesante que tenemos que ver. En el capítulo 2 de Jeremías, en el versículo 13, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ok, lo demás lo dejamos ahí como en el aire, pero vean aquí lo que dice Dios, de qué está acusando a Israel, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ajá. Si nos vamos a Juan 14:4, sí, Juan 14:4, no, al revés, Juan 4:14, si nos vamos a Juan 4:14, el Señor Jesús está platicando con la mujer samaritana. Cuando platica con la mujer samaritana, Jesús le dice, del agua que yo les daré, no volverán a tener sed jamás. Dice Dios aquí en Jeremías, yo soy fuente de agua viva. Ajá, yo soy fuente de agua viva. Y después Jesucristo en el Evangelio de Juan dice, yo soy la fuente de agua viva, de quien venga a mí, quien beba de mí no tendrá sed jamás. De mí corren ríos de agua viva. ¿Por qué menciono esto en este momento? Y también, por increíble que parezca, lo vamos a leer ahorita en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Jesucristo es Dios. Si bien Jesucristo nunca dijo, yo soy Dios,
Hubo actitudes que permitieron que Jesucristo fuera adorado con al mismo nivel de adoración de Dios. Ya leímos en el Evangelio de Juan que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Jesucristo es Dios, por más que le quieran señalar que no es cierto, esos nuevos judaizantes del día de hoy, que Dios los perdone el día que los mande a llamar cuentas por las mentiras que dicen de que Jesucristo no es Dios, los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿de dónde sacan tantas tonterías? Bueno, ellos agarran versículos tergiversados de la palabra de Dios, pero en realidad Jesucristo es Dios. Y aquí lo vemos, Dios dice, yo soy fuente de agua viva. Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14, le dice, quien beba de mi agua no tendrá sed jamás, de mí corren ríos de agua viva. Jesucristo también se identificó como la fuente de agua viva que lleva vida eterna a las personas. Entonces es otra muestra de que Jesucristo es Dios. Por más de que intenten tergiversarlo, por más que intenten sacarlo de contexto, no pueden ir en contra de la palabra de Dios. Por eso siempre nosotros decimos nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De hecho, lo repite Pablo 3 veces, ya lo leímos en Romanos 9:5, lo vamos a leer en Tito y lo vamos a leer en Segunda de Pedro. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Vamos a leer el capítulo 3 de la carta a Timoteo. Y escrito está, requisitos de los obispos, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Wow. Bueno, vamos a comenzar primero. Vamos a empezar de atrás para adelante. Dice en el misterio de la piedad, dice Pablo en el versículo 16, Dios fue manifestado en carne. Ok, ¿a quién se refiere? A ningún sacerdote, a ningún hombre, se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo está diciendo claramente aquí que Jesucristo es Dios, y en Romanos 9:5 lo dice todavía más claro, en la carta a Tito lo dice más claro, en Segunda de Pedro lo dice más claro, pero aquí dice Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿quién fue manifestado en carne? Jesucristo. Por tal motivo, aquí tenemos una prueba más de que Jesucristo es Dios. Ajá, ya justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído del mundo, ya son otras cuestiones. Ahorita lo que nos queremos centrar es que Jesucristo es Dios y lo dice la palabra de Dios. No lo dice un humano falible como yo, lo dice la palabra de Dios. Pero vámonos un poquito para acá, ahora sí, de arriba. Dice requisitos de los obispos y requisitos de los diáconos. Requisitos de los obispos. Dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, no un neófito. Y que tenga buen testimonio de los de afuera. 16 requisitos para ser obispo. Para ser diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos que se han sometido a prueba. 6 requisitos, como que se los bajaron más, pero a los obispos, 16 requisitos para ser obispo. ¿Los desglosamos uno a uno? Ok. Irreprensible.
que no tenga en sí ninguna mancha, que no traiga nada arrastrando, que no tenga cosas escondidas, que no tenga cosas escondidas, marido de una sola mujer. A Dios infieles no pueden ejercer el obispado. ¿Cómo se llama? Personas que, ¿cómo se llama? Inclusive que no estén casados y por más que quieran decir que pueden ser llamados a ser pastores los que son solteros, desgraciadamente no, y porque lo vamos a ver en uno de los últimos requisitos. Sobrio, o sea, no tiene que tomar, prudente, tiene que ser mesurado en sus comentarios, decoroso, tiene que ser una persona íntegra, limpia y en lo físico, ¿no? Hospedador, que reciba con bien a todos, no que lo reciba en su casa, sino que reciba con amabilidad a todos, apto para enseñar. ¿Cómo podría enseñar si no lee la palabra de Dios, si no conoce la palabra de Dios? Dice, no dado al vino, otra vez, no borracho, no pendenciero, que no ande en las noches haciendo cosas a escondidas, no codicioso de ganancias deshonestas, bueno, ni modo, aquellos pastores de la prosperidad, otra vez al infierno con con su teología, porque aquí dice, no codicioso de ganancias deshonestas. De hecho, hay iglesias, hay pastores que no cobran, nunca piden un diezmo, nunca piden una ofrenda, sino que es Dios que motiva a los feligreses en su corazón a que cooperen para el sostenimiento de la iglesia. Personalmente nosotros nunca hemos pedido un diezmo o una ofrenda para las clases, para las conferencias, para las prédicas, para las cosas que hacemos. El día que vengan, bienvenidas serán, pero nosotros nunca ha salido de nuestra boca que pidamos dinero para ofrecer nuestros servicios. Ahora, debe ser amable, bueno, ya sabes que es amabilidad, apacible, tiene que ser pacífico, no avaro, tiene que compartir con los demás. Y aquí viene el requisito que se junta con el de marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si muchos por ahí dicen que un pastor puede ser soltero, desgraciadamente entonces no podría ser pastor, porque entonces no podría, ¿qué casa tendría que gobernar? Ya no junta los dos requisitos. Por eso les digo que para ser pastor, todos quieren ser pastores, pero nadie quiere cumplir con el currículum, nadie quiere llenar estos requisitos, ¿no? Por eso es tan difícil el ministerio pastoral, no que ahora cualquier hijo de vecina puede decirse soy pastor, ¿no? Me acabo de enterar de un caso de un pastor que tenía una congregación de más o menos 100 feligreses, y que de repente que un día que le avisaron que su madre estaba enferma, se fue a Estados Unidos y abandonó la iglesia. Abandonó la iglesia, ahí los dejó, ahí dejó a la congregación sin nadie que los dirigiera. Tan es así que esa congregación ya se cerró el día de hoy. Ese no es un pastor, ese es un codicioso de ganancias deshonestas. Ese no es pastor porque nunca se preocupó por las ovejas. Jesucristo dice, el que ama más a Padre no es digno de ser mi discípulo. No es que abandones a tu familia, es que estés al tanto, y que estés orando por ellos. Pero si abandonas a Jesucristo por tu madre, por tu padre, por todo eso, mi hermano, desgraciadamente no eres cristiano. Y era pastor, ahí se los dejo para que ustedes mediten si hizo bien o no hizo bien. Pudo ir a verla, pudo regresarse el domingo a seguir ejerciendo su pastorado, volverse a ir a verla, que se parta en mil pedazos. Mis hermanos, si supieran todo lo que hacemos nosotros, ni siquiera se atreverían a echarnos una crítica encima. Dice, ¿por qué? Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? De hecho, tenía dos compañeros en el instituto que ellos se aferraban a querer ser pastores, aunque Dios no los había llamado a ese ministerio. Uno de ellos puso una iglesia donde les cobraba a los niños por enseñarles la palabra de Dios. Obviamente su iglesia, al no ser de Dios, tronó. Nadie lo siguió, ya nadie asistió, mientras él se iba a la playa a disfrutar de los diezmos y ofrendas que le daban. Ahí vemos un codicioso de ganancias deshonestas. Y otro quería ser pastor y decía que ya Dios lo había confirmado como pastor, porque le dieron un cartoncito en un anexo donde daba clases, un cartoncito que decía pastor. Él pensó que con eso ya era pastor. Sin embargo, su familia estaba hecha un desastre. Su mujer lo abandonó porque él no supo cuidar su matrimonio. Uno de sus hijos estaba en la cárcel porque no supo gobernar a sus hijos, y su otro hijo lo echó de su casa a golpes y ya nunca lo dejó entrar. Entonces él no estaba gobernando bien su casa, y si no gobierna bien su casa, ¿cómo pretende gobernar una congregación? Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es neófito? Aquel que no sabe nada. Muchos pastores el día de hoy se suben a un púlpito
sin saber absolutamente nada de la Biblia. De hecho, con dolor en mi corazón he comprobado que pastores no han leído la palabra de Dios completa. Leen de aquí y de allá, pero jamás han leído la palabra de Dios completa. Nunca se han sentado a seguir un plan y decir, este año voy a leer la palabra de Dios completa. Y eso es ser un neófito, porque ni siquiera saben dónde están ubicados los versículos de los que están predicando. ¿Qué quiere decir? Envaneciéndose caigan la condenación del diablo. Quiere decir que agarrando versículos al azar, agarrando solamente pequeños pedacitos de la palabra de Dios, piensan que lo saben todo y empiezan a obtener ganancias deshonestas, empiezan a tergiversar la palabra, empiezan a emitir opiniones propias sin consultar la palabra de Dios, y eso los envanece y los enorgullece sin darse cuenta que están cayendo en la condenación del diablo. Y ahora también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. ¿Quién de nosotros podría asegurar con toda seguridad que los de afuera no hablan mal de nosotros? Siempre le digo a todos nuestros hermanos en la fe, le digo, mira, no te preocupes de lo que la gente hable de ti, porque mucha gente va a hablar bien de ti y mucha gente va a hablar mal de ti. Si es verdad o no es verdad, eso tú lo sabes, eso tú y Dios lo saben en su corazón. Lo que te debe de preocupar es que no hablen de ti, porque entonces no estás haciendo nada bien. Si estás haciendo algo bien, la gente va a hablar bien de ti. Si estás haciendo algo bien, la gente va a hablar mal de ti, señalándote que lo estás haciendo por dinero, que lo estás haciendo por fama. De hecho, tenía una amiga que cuando le comenté que me estaba dedicando al servicio de la palabra de Dios, sus palabras, las primeras palabras que me dijo fueron, ya vas a ser riquillo, pensando que yo iba sobre el dinero, ¿no? Que si me conociera ahora se sorprendería que sigo en las mismas condiciones de siempre, pero con la bendición del Señor. Pero entonces, aquí muchos de nosotros, se me está acabando la pila, a ver si la alcanzo a conectar. Discúlpenme, no me di cuenta, se me está acabando la pila, sí alcanzo, ya está. No me di cuenta y casi se me apaga esta cochinada, pero bueno, gracias a Dios no se me apagó. Y entonces, pues bueno, quieren ser obispos, quieren ser pastores, quieren ser ancianos, quieren ser diáconos, no que ahora porque es amigo del pastor lo nombra líder de un servicio, porque es familiar de la familia pastoral, lo ponen como líder de un servicio, cuando vemos que todos los requisitos, si no se reúnen, no tendrían por qué ser llamados diáconos, ni obispos, ni nada, y ahora está muy de moda el término ujier, digo, no viene en la palabra de Dios, ni en hebreo, ni en griego, pero ellos ya hay un nuevo servicio que se llama el ser ujier, ¿no? Como queriendo impresionar a la gente. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, que lo dudo mucho de veras, no creo que mañana podamos, porque mañana tenemos un servicio de 4 horas en la iglesia y va a estar pesado, y el sábado descansamos, pero el domingo otra vez hay que volver a prestar un servicio. Es el aniversario de la iglesia y entonces tenemos que estar presentes. Bendito Señor, gracias por este tiempo, Señor, en el que estamos conociendo cuál es tu voluntad hacia nosotros, Señor. Por medio de la lectura de tu palabra, tú nos enseñas cuál es tu voluntad. Te agradecemos, Señor, porque nos muestras qué tan mal estamos, Señor, qué tan mal estamos. No es que vayamos a perder la salvación, Señor, sino que debemos de modificar cada día nuestro comportamiento para hacernos más parecidos a Jesucristo cada día. Esa es nuestra meta, eso es nuestro modelo a seguir. Perdónanos por nuestras fallas, Señor, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. De verdad, Señor, lo sentimos mucho, procuraremos no volverlo a hacer. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino, Señor, ayúdanos a seguir adelante, muéstranos el camino, muéstranos la senda angosta para poder cumplir con tu propósito. Te agradecemos porque el día de hoy nos cuidaste, nos llenaste de bendición, nos alimentaste, Señor, y pusiste un techo sobre nuestra casa. Bendito seas, Señor, en el nombre precioso de mi Dios, Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo esté con todos ustedes, señores, y en su familia. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.